Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la lectura del acelerómetro MMA8452Q utilizando el microcontrolador PIC 18F4550. El MMA8452Q es un acelerómetro de 3 ejes de bajo consumo contando con 12 bits de resolución. Este acelerómetro está repleto de funciones integradas con opciones flexibles programables por el usuario, configurables a 2 pines de interrupción. Nos dice que las funciones de interrupción integradas permiten un ahorro general de energía, liberando al procesador anfitrión de la encuesta continua de datos. Entonces, como podemos ver, este acelerómetro está bastante completo. Tiene varias funciones programables dependiendo de la aplicación a desarrollar. Estas son algunas de las características más importantes de este acelerómetro. Su voltaje de alimentación puede ser desde 1.95 hasta 3.6 volts, ya que es de bajo consumo. La tensión de interfaz va desde 1.6 hasta 3.6 volts. Se comunica por medio del protocolo I2C. Tiene una escala seleccionable que puede ser desde más menos 2G, 4G y 8G. Además cuenta con una resolución de 12 bits o de 8 bits. Esto se puede configurar en el código. También cuenta con 2 controladores programables de interrupción para 6 fuentes de interrupción. En este caso no vamos a utilizar los pines de las interrupciones, solo nos vamos a centrar en la pura lectura. Y por último nos dice que tiene 3 canales integrados de detección de movimiento. Estos son algunos modelos de módulos que tienen dicho acelerómetro. En mi caso yo cuento con este módulo, lo único que cambia en ambos es el orden de los pines, pero a final de cuentas es lo mismo, funciona cualquiera de los dos. Para facilitar la lectura del acelerómetro MMA8452Q con el microcontrolador, vamos a utilizar una librería que yo he creado para este sensor. Y estas son las funciones principales que vamos a utilizar para realizar la lectura de datos. La primera función se encarga de inicializar el acelerómetro. La segunda función se encarga de leer el valor original de 12 bits de los ejes X, Y y Z. Y la tercera función se encarga de leer el valor de la aceleración ya calculada de los ejes X, Y y Z. Esto de acuerdo a la escala seleccionada. La librería se las voy a compartir en la descripción de este video para que la puedan descargar. Estas son las conexiones de la práctica que vamos a realizar. En este caso los datos de la aceleración de los ejes X, Y y Z se van a mostrar en una pantalla LCD. Además, dependiendo de la inclinación de uno de los ejes, se van a encender unos LEDs. Recuerden que este acelerómetro se alimenta con 3.3 volts, así que deben considerar esto para no dañar el dispositivo. Ahora vamos a pasar a la explicación del código del microcontrolador. Inicialmente en el código se encuentra la configuración de los buses del PIC 18F4550. La frecuencia de trabajo es de 48 MHz. En esta parte se incluyen las librerías de la pantalla LCD, del protocolo I2C y del acelerómetro MMA8452Q. Y aquí se han declarado unas variables de tipo flotante para almacenar los datos de la aceleración de los ejes X, Y y Z. Y se ha declarado un arreglo de tipo char para almacenar estos mismos datos pero en formato de cadena para que se puedan visualizar en la pantalla LCD. Si abrimos los archivos de la librería del acelerómetro, vemos que en esta parte viene definida la dirección del MMA8452Q y también están definidas las direcciones de cada registro del sensor, las escalas programables para la lectura de la aceleración de los 3 ejes y el eje correspondiente a leer. En este archivo se encuentra el contenido de las funciones de la librería. Como les mencioné, estas son las funciones principales que vamos a utilizar. La escala para la lectura de la aceleración viene por defecto en 2G. Si ustedes quieren cambiar la escala, deben modificar este parámetro y también en esta parte de la librería. Esto va a depender de la escala a seleccionar. Regresamos al código principal. Dentro del programa principal, inicialmente se configuran todos los pines como digitales. Se configuran los pines RB2 y RB3 como salidas. En estos pines se conectarán 2 LEDs que se van a encender dependiendo del ángulo de inclinación del sensor. Con esta función se inicializa el protocolo I2C. También se inicializa el acelerómetro MMA8452Q y se inicializa la pantalla LCD. Dentro del bucle infinito se realizan las lecturas de la aceleración de los ejes X, Y y Z. Para eso se utiliza esta función. Como parámetro se debe colocar el eje a leer y lo que retorna esta función se debe guardar en una variable de tipo flotante,
ya que esta función hace el cálculo de la aceleración de acuerdo a la escala seleccionada. En este caso es de 2G. Los valores de la aceleración se van a mostrar en la pantalla LCD. Entonces se imprime el valor del eje X, se imprime el valor del eje Y y se imprime el valor del eje Z. Todo esto con un retardo de 200 milisegundos. Ahora, en esta parte se encuentran algunas condiciones para encender los dos LEDs. En este caso, cuando el valor de la aceleración del eje X sea menor a menos 0.50, es decir, cuando esté inclinado a la izquierda, se va a encender el LED que está conectado en el pin RB2. Cuando el valor de la aceleración del eje X sea mayor a 0.50, es decir, cuando esté inclinado a la derecha, se va a encender el LED que está conectado en el pin RB3. Si no se cumple alguno de estos casos, entonces los LEDs permanecen apagados. El código y el diagrama de este proyecto también se los voy a compartir en la descripción de este video para que lo puedan implementar. Como esto no se puede simular en Proteus, vamos a ver el funcionamiento en físico. Bien, aquí se muestra el montaje en físico. En mi caso, para alimentar el acelerómetro, estoy utilizando un regulador de voltaje de 3.3 volts. Como podemos ver en la pantalla LCD, se muestran los datos de la aceleración de los ejes X, Y y Z. Como pueden ver, cada vez que cambio el ángulo de inclinación de cada uno de los ejes, también cambian los valores de la aceleración. Si el valor de la aceleración del eje X es menor a menos 0.50, enciende este LED. Y si el valor de la aceleración del eje X es mayor a 0.50, enciende este LED. Vemos que está funcionando correctamente. Como les mencioné al inicio, se puede realizar cualquier aplicación utilizando este modelo de acelerómetro. Y con esto ya hemos visto cómo realizar la lectura de este sensor con el microcontrolador PIC 18F4550. Y bueno, de mi parte es todo. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.